El arquitecto Jimmy Bravo, coordinador zonal 7 del Midubi, nos acompaña la mañana de hoy, con quien vamos a dialogar. Y a quien saludo, arquitecto, bienvenido, buenos días. Doctor Lenin, buenos días a usted y a toda la digna audiencia que sintoniza este prestigioso medio radial. El Midubi quizás ha ido cambiando un poco el tema de las competencias y los procesos a los cuales se ha visto involucrado, especialmente en el cambio de acuerdo a la política de cada uno de los gobiernos. Más allá de lo que disponga la ley, ¿cuáles son las principales competencias que tiene ahora el Midubi? Bien, como ente rector de Hábitat y Vivienda, pues una de sus principales competencias es contribuir en disminuir el déficit de vivienda precisamente, pero la disminución de este déficit no solamente está contemplado en la construcción de vivienda como tal, sino también poderla complementar en algunos casos en la zona urbana, en la periferia o en la parte rural. Sabemos que hay viviendas que todavía no están completas, hablando en este sentido desde el piso, desde su estructura y desde su cubierta, así como también los servicios básicos que muchas veces no cuentan en el área rural. Hablamos de un pozo séptico que anteriormente se utilizaba, ahora se está implementando biodigestores, que ya son procesos más tecnificados, también dotar de un tanque reservorio y demás. Aparte de eso, también sabemos que en la parte rural, sobre todo, muchos de estos predios son todavía posesiones, son asentamientos. Entonces también estamos abarcando desde este sentido poder legalizar, entregar los títulos o escrituras de estas tierras que todavía no tienen su escritura o son legalmente registradas. Tenemos algunos indicadores del déficit habitacional, sea en la parte urbana, en la parte rural, quizás de la provincia, y quizás, si es posible, más específico, por ejemplo, ese déficit habitacional, en qué cantón, por ejemplo, de la provincia de Loja tiene mayores indicadores donde se debería operar de mejor manera. Bien, en la provincia de Loja tenemos un déficit total de bordeando el 30%. Los indicadores más altos están, por ejemplo, en la provincia de Loja, en el cantón Quilanga, Sosoranga, son los más altos que presentan justamente este déficit de vivienda, que precisamente es a los cuales estamos implementando nuevas metodologías, como por ejemplo en el cantón Sosoranga, la actualización del catastro, que como ustedes entenderán es el mapear toda la zona, es una herramienta fundamental para la organización y también para poder implementar nuevos planes, sean de vivienda o demás sistemas que permitan abarcar todas las necesidades que tiene cada cantón. Ahora, como herramientas y como estrategia principalmente para contribuir de alguna manera a bajar ese índice del déficit habitacional, quizás los municipios son los primeros llamados a esa alianza estratégica para, en conjunto con las municipalidades, ver cuáles son los trabajos que deberían hacerse o qué proyectos deben emprenderse. Correcto. Como una primera estrategia es primero dar a conocer cuáles son los planes y proyectos que tenemos desde esta cartera de Estado, porque muchas veces la ciudadanía, los mismos GAT desconocen. Entonces, el primer trabajo es hacer el acercamiento con ellos, poder difundir, que conozcan de primera mano cuáles son nuestra normativa, nuestro reglamento, qué se necesita para poder acceder a cualquiera de estos beneficios. Segundo, poder hacer un recorrido en territorio y ver cuáles son las necesidades que tiene cada una de las personas y cada sector, y con eso sí, nuevamente traer ya a oficina y poder manifestar a nuestras autoridades cuáles son las necesidades puntuales de cada cantón y que podemos nosotros, de acuerdo a nuestros proyectos, poderlos ir paleando o interviniendo. En el pasado, hace muchos años, Loja, quizás la ciudad de Loja puede ser testiga de lo que voy a decir. Existieron muchos programas de lo que se llamaba antes el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Si vemos por la parte oriental de la ciudad de Loja, hay muchos programas de vivienda frente al estadio Reina del Cisne, por ejemplo. Hacia el sur podemos encontrar una serie de programas de vivienda que se realizaron en aquella época. Luego, obviamente, el municipio de Loja organizó algunos programas de vivienda y ahí la herramienta fundamental que se utilizó fue el tema del bono de la vivienda para contribuir a este tipo de programas de vivienda. Más de esos, ¿cuáles otros tiene actualmente?
Tenemos justamente vigente el bono de vivienda. Estamos trabajando con los créditos BIP y BIS para proyectos que han sido calificados con esta naturaleza, en donde el proyecto de vivienda de interés social justamente recibe un bono de 6.400 hasta 6.800, dependiendo el costo de la vivienda, que puede oscilar entre $30,000 para el primer segmento y hasta $45,000 para el segundo segmento. Mientras que esto sobre todo enfocado para la zona o para el sector más prioritario de un recurso un poco menor. Y para un recurso de pronto una clase media se ofrece el crédito BIP, que es de interés público. Vemos en la zona tanto norte como sur que se están desarrollando varios proyectos de vivienda, en donde estos tienen en cambio un subsidio a través del crédito 525.5, que tiene una tasa de interés preferencial al 5% de interés, de hecho es el 4.99, 25 años plazo y el 5% de entrada. Ahora, esto que acabamos de conversar, ¿está vinculado exclusivamente a programas de vivienda, o una persona en particular puede ir a golpear la puerta del Midubi, quiero el bono de la vivienda, yo tengo un terreno en Solamar y quiero ahí edificar mi casita? ¿Es posible aquello? Es para todos, está abierto para todos dependiendo para qué segmento califica. En este caso, si es para interés social, el proyecto, como digo, tiene que estar entre los rangos 30,000 y 45,000 como máximo. El valor que tiene que percibir el núcleo familiar que aplique para esta vivienda debe ser entre más o menos $1,400, mientras que para el BIP es un poco más. La vivienda puede llegar a costar hasta $103,000 y el valor que puede ganar el núcleo familiar es hasta $2,800. Vuelvo al ejemplo personal que le puse. Esta familia tiene su terreno en Solamar. Entre los dos cabezas de familia ganan $1,500, por decirle algo, y la vivienda que quieren proyectar está más o menos, según el arquitecto que les ha hecho el plano, en $40,000. Aplica perfectamente. Habría que revisar bien los valores porque, como decía, más o menos está en 1,400 el valor del núcleo familiar que puede percibir como máximo. Habría que justamente revisar. En este caso, las fiduciarias, tenemos nosotros los convenios con Mutualista Pichincha, Banco Pichincha, Cooperativa Tuntaqui. Ellos son los que se encargan directamente de revisar los valores. El Estado se encarga a través del Midubi de entregar el subsidio para el interés, que en este caso es el 4.99 que había mencionado. Hay un proceso de vivienda que queda al norte de la ciudad, al terminar Jipiro. Estas viviendas de la Mutualista Benalcázar, que empezaron a construirse ahí, luego las tomó, creo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se hablaba con la posibilidad del Midubi y el municipio de Loja ver la posibilidad de rescatar ese conjunto habitacional que se lo lucía bonito e interesante. Lamentablemente está destruido, ahora es guarida de delincuentes. En la mayoría de sus viviendas se habían llevado absolutamente todo. Tal vez hicieron un acercamiento, hay un trabajo ya realizado alrededor de aquello. Sí, como menciona, muchas viviendas están destruidas, otras están todavía destruyéndose. Se puede rescatar. Nosotros como Midubi somos parte del directorio del Vivem. Así se ha conformado los estatutos de la empresa y siempre estamos en continuas reuniones con el presidente del directorio, que es el señor alcalde, conjuntamente con más directores, y justamente se ha hecho los acercamientos para poder analizar la posibilidad de poder adquirir esas viviendas, sobre todo con un objetivo principal, que es poder reubicar a las personas que han sido afectadas del proyecto Ciudad Victoria, que como ustedes entenderán, hay algunas personas inclusive ya con una sentencia ejecutoriada que tenemos que cumplir, tanto el municipio de Loja con sus obligaciones, y en el caso del Midubi debemos restituir los bonos que se entregaron en su momento a esas personas. Pero entonces sigue, este proyecto es factible, lo están analizando, es posible quizás en los próximas semanas o meses se le dé una noticia al pueblo de Loja. Correcto, estamos justamente en las comunicaciones, estamos gestionando para que se puedan justamente adquirir esas viviendas. Obviamente hay muchas más que también se los está analizando de pronto con el sector privado para que pueda adquirir el resto de viviendas que sean calificadas con interés social y también más personas puedan ser beneficiarias. Pero por lo pronto la prioridad es poder entregar esas viviendas a las personas que han sido afectadas, como digo, del otro plan de vivienda.
que dicho sea de paso no fue un proyecto generado por Midubi. Sin embargo, claro, la entrega de bonos generó que nosotros también tengamos que restituir esa entrega a las personas afectadas. ¿A futuro están considerando lo que sucedía en el pasado, que era precisamente el Midubi o la entidad que la antecedió, la que construía o hacía programas de vivienda como los que le acabo de señalar en el norte de la ciudad? ¿Es posible aquello? Estamos luchando para que la ciudad de Loja sea considerada como un plan de vivienda que en años anteriores no se la tomó en cuenta. Justamente hablo del proyecto de Carigán Alto. Se está haciendo un informe, una actualización del informe para buscar el financiamiento con la AFD. Son actualmente 8 proyectos a nivel nacional que han sido tomados en cuenta. Estamos luchando para que este proyecto también pueda ser incluido y se tenga el financiamiento en los próximos meses. Macará estaba esperando que venga el presidente de la República a inaugurar un proceso de vivienda. Otro creo hubo en Catamayo hace pocos días a propósito de las festividades. Programas como esos podrían replicarse ya en nuestra ciudad. Correcto, serían proyectos urbanizados por el Estado. En el caso del proyecto de Carigán, como vuelvo y repito, y la naturaleza de los otros proyectos que he mencionado como Macará, Olmedo, Catamayo, tienen un proceso de calificación del terreno en el banco de suelos. Luego ese terreno pasa a ser parte del Midubi, se lo dona y finalmente se ejecuta el proyecto con nuestro brazo ejecutor, que es en este caso la empresa pública Creamos Infraestructura. Como ha mencionado, en el caso de Macará no ha habido la entrega formal por parte del señor presidente. Sin embargo, hay que rescatar que las viviendas han sido entregadas y están ya ocupadas por las personas desde el mes de enero. Como nosotros abarcamos la zona 7, Loja, Zamora y El Oro, tenemos pendiente también en la ciudad de Zamora hacer la entrega con el señor presidente, que es un tema más formal. Pero, sin embargo, las personas ya están ocupando, como vuelvo y repito, desde principios de año. Alguien seguramente conoce el proyecto de Macará y preguntan, ¿el futuro proyecto de Carigán será igual al de Macará? Entiendo que conocen lo que es dimensiones, montos y el tamaño de la vivienda, etcétera. Tenemos nuevas tipologías que han sido desarrolladas conjuntamente por el señor ministro a nuestra cabeza, que justamente tratan de hacer más eficaz, eficiente, tanto la convivencia y el desarrollo de las familias dentro de estas soluciones. Hay que ver justamente, está proyectado para 120 familias, habría que ver de acuerdo a la dimensión, tenemos ahí 2.1 hectáreas, sí, dependiendo de las personas o las familias que sean calificadas, hablando con algún grupo prioritario con discapacidad o demás, si las viviendas se las desarrolla más en altura o simplemente unifamiliares. En Macará son en altura. En altura tenemos bloques 4D, o sea, de 4 departamentos, 12D también, 12 departamentos y solamente 2 unifamiliares. Ya, me preguntan el tema de casas unipersonales, ¿tienen algún programa? ¿Cuáles son los montos? ¿Y cuál es el valor de la casa? Bien, estamos en un proceso de calificación. Ahora mismo tenemos para la provincia de Loja aproximadamente 100 cupos. Lo había mencionado anteriormente, que estamos en proceso de validación y búsqueda de nuevos aspirantes, justamente de acuerdo a una base de datos que ya tenemos de varias personas que han aplicado anteriormente, para llegar a los grupos que más necesiten. En este caso, lo que se necesita son 2 puntos fundamentales. Primero, que no tenga una vivienda anterior, que cumpla con el registro social, es decir, entre los 2 primeros quintiles hasta 29.7 como máximo, y obviamente también se da prioridad a los grupos que tengan alguna vulnerabilidad, siendo este caso una enfermedad catastrófica, discapacidad, entre otras. Ahí las dimensiones de la vivienda unipersonales, ¿de cuántos metros cuadrados es? Ya, oscila entre 7 metros por 15 de fondo, más los volados laterales. Normalmente lo que se suele pedir es que el terreno, en este caso donde se va a construir la vivienda, tenga 10 metros de frente por 20 de fondo, para que pueda emplazarse la vivienda. Obviamente hemos analizado y hemos gestionado algunos casos que, de acuerdo a la normativa de los GAS municipales, por los retiros a veces ya no da la vivienda. Sin embargo, hemos justamente gestionado para que estos puedan ser excluidos de estos retiros, debido a que por su naturaleza misma y por ser de interés social se pueda excluir
y generar la vivienda con las dimensiones justas que daría en el terreno. Estamos hablando de 70 o 90 metros cuadrados de construcción. 90 metros cuadrados de construcción aproximadamente. Sí, dependiendo del núcleo familiar, obviamente esto también oscila si es que es de 2 dormitorios o hasta 3 dormitorios en el caso más grande. Estamos hablando de un costo de aproximadamente $45,000. No, en este caso la vivienda, los 45,000, perdón, cuando se trata de vivienda de interés social en terreno urbanizado, la vivienda puede llegar hasta $28,000, 28,800, considerando las obras de infraestructura o de entorno. Cuando es en terreno propio, la vivienda oscila, cuando es de 2 dormitorios, $16,000, y cuando es de 3 dormitorios, hasta $19,000. ¿En una planta o 2 plantas dependiendo del terreno? La tipología es de una planta. De una planta. De una planta, sea de 2 o 3 dormitorios. ¿Construir la segunda planta o no? No, no tienen proyección, es de 2 o 3 dormitorios dependiendo del núcleo familiar, como he mencionado. Bien, en buena hora yo creo que esta es una información que requiere la ciudadanía. El déficit habitacional es alto, lamentablemente, en la provincia de Loja y más aún en diferentes cantones. ¿Algo adicional, arquitecto, que quisiéramos compartir? Sí, tenemos 3 puntos adicionales que me gustaría compartir con la ciudadanía. Primero, la reducción del IVA al 5% en aproximadamente 18 rubros fundamentales dentro de la construcción, tomando en cuenta 2 muy importantes como es el acero corrugado y también el cemento. Esto sin duda va a traer un impacto muy grande para dinamizar tanto el empleo como bajar o reducir el costo de la vivienda, tomando en cuenta que estos rubros representan aproximadamente el 70% de la construcción de una vivienda. Adicionalmente, también tenemos en marcha un proyecto para el registro de proyectos inmobiliarios dentro del MIDUBI. Lo que necesitamos dentro de este registro es ya contar con el permiso de construcción, ya los planos aprobados. Nosotros hacemos un registro y una certificación de este proyecto y posteriormente se puede hacer el trámite con el SRI para la devolución del IVA. Y finalmente tenemos un proyecto adicional denominado zonas inclusivas en parques consolidados. Tenemos aquí desarrollando ya uno, ha empezado justamente a principios del mes de mayo, que es en el Parque Daniel Álvarez Burneo. Tiene un costo aproximado de $150,000, en donde ya se está interviniendo y próximamente tenemos proyectado hasta el mes de agosto su finalización. Qué bien. Arquitecto, siempre estaremos a la orden para que la ciudadanía conozca la gestión que realiza esta importante cartera de Estado. Así que, arquitecto, siempre a la orden. Gracias por habernos acompañado. Un gusto, muchas gracias.